Ok amigos, Hare Krishna, en esta oportunidad vamos a comenzar nuevamente con otro mini curso para todos nuestros seguidores de Facebook, de YouTube, y en esta oportunidad vamos a presentar un principio muy interesante: cómo eh, influye la luz de los planetas. Nosotros vemos que los planetas crean diferentes tipos de influencias, pero ¿por qué a veces se dicen que hay planetas que son benéficos o son maléficos? ¿Por qué existe este lenguaje? Hay algunos planetas que se vuelven benéficos, otros maléficos. En otro lenguaje podríamos decir planetas que crean un nodo kármico y planetas que favorecen la vida. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa? Nosotros sabemos que la astrología eh, es una ciencia que estudia las influencias cósmicas, y vemos que, ¿no?, las influencias cósmicas de los planetas, vemos que estos planetas crean también influencias sobre los seres humanos. Vemos que estas influencias se deben al impacto gravitacional que existe en la forma de fuerzas electromagnéticas que son distribuidos por los diferentes planetas. Nosotros vemos que los planetas giran, rotan sobre sus propias órbitas alrededor de nuestro sistema solar, y a causa de esto crean un impacto gravitacional. Entonces la astrología se dice que es el estudio del impacto de estas vibraciones cósmicas que se manifiestan en el macrocosmos, en el universo, y que van hacia el microcosmos, hacia la Tierra. Y vemos que se pueden presentar en diferentes niveles de expansión, que van modificando, estas energías van modificando la vida humana. Ya sea modifican la vida humana a nivel mental, a nivel físico y a nivel social. Por ahí hay un grupo de astrólogos que dicen: no, los planetas no causan nada, solo indican. Los planetas son indicadores, pero no causan nada. No, eso es mentira. Existen fuerzas gravitacionales muy potentes, fuerzas electromagnéticas muy potentes, que crean un impacto sobre la mente, sobre el cuerpo, sobre la vida social. Y esto ya está más que comprobado. Hemos visto cuando la luna gira alrededor de la Tierra, vemos que la marea del mar se baja, ¿no? Disminuye, la marea del mar aumenta. Eso lo hace la luna. El cuerpo humano es agua también, y lo mismo sucede en el cuerpo físico. Los fluidos disminuyen y los fluidos aumentan. Entonces, eso que dicen que los planetas eh, no causan nada, hay una corriente por ahí de astrólogos que dice que no, los planetas indican pero no causan nada. Causan, causan. Entonces, vemos que la atracción gravitacional, sobre todo de la Luna, sobre la Tierra es la más importante, porque sabemos que la Luna se encuentra muy cerca a nuestro planeta y su velocidad es mucho mayor que los demás planetas del zodiaco. Entonces vemos que estas influencias, el punto es por qué estas influencias se vuelven benéficas o maléficas. ¿Qué cosa hace que se vuelvan benéficas y qué cosa hace que se vuelvan maléficas? Este es el objetivo de este estudio. Ver estos dos campos de comprensión, ¿no? Y ver cómo funciona la causa y el efecto. Más adelante vamos a hacer un estudio más detallado sobre el karma, la ley de causa y efecto. Entonces aquí vemos que efectivamente hay momentos donde uno está feliz, hay momentos donde uno está sufriendo,
¿no? Todos estos impactos sobre la mente, sobre el cuerpo, hay momentos donde uno está muy fuerte vitalmente y hay momentos donde uno está enfermo. Hay momentos donde la fortuna se presenta, uno está más afortunado y hay momentos donde uno siente que todo se bloquea. ¿Por qué? ¿Por qué se manifiestan estas influencias sobre los seres humanos? Entonces, si miramos en esta diapositiva, el estudio de la astrología nos lleva a un campo que cuando uno experimenta estas influencias, inmediatamente uno debe tomar en cuenta que existen ciertos tipos de remedios. Se dice que el estudio de la astrología no puede llevar a cabo su misión, podríamos decir, si los remedios no están relacionados con el bienestar humano. Por lo tanto, un estudiante de astrología, ¿no? O una persona que requiere un estudio de una carta natal, también se debe ofrecer a estas personas remedios. Imagínense ustedes cómo se sentiría un paciente donde va un doctor, donde va un médico y el doctor después de examinarlo le dice, mira, tienes tifoidea, tienes hepatitis o tiene cualquier tipo de enfermedad o que tienes un problema al corazón y este doctor le dice el síntoma pero no sugiere ninguna solución para resolver el problema. ¿Cómo se va a sentir esta persona? Se va a sentir muy frustrada. Del mismo modo, uno va donde el astrólogo y el astrólogo empieza a decir, mira, tienes este problema en el matrimonio, tienes este problema en las finanzas, tienes este problema, ¿no? Se te está por activar un periodo negativo y no da ningún tipo de remedio. Entonces es como que esta persona se va a sentir frustrada. Al igual que uno va donde el doctor y el doctor te dice, tienes esta enfermedad, pero no te da no te sugiere nada. Entonces la astrología védica tiene un campo muy amplio donde explica en detalle cómo se deben hacer estos remedios, especialmente ya sea para eliminar o para aliviar el sufrimiento. Ya sea para eliminar o aliviar el sufrimiento. A veces estos remedios astrológicos se pueden utilizar para bloquear o cancelar incluso las aflicciones planetarias. Algunos astrólogos sugieren remedios para pacificar las influencias negativas de los planetas, mientras que otros también sugieren para aumentar las influencias benéficas, influencias auspiciosas, para poder controlar, ¿no?, las malas influencias. No solo se puede bloquear a los planetas negativos, sino que también se pueden fortificar a los planetas positivos. Estas dos tendencias se pueden presentar. Entonces, pero hay que conocer el objetivo, el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Se dice que el desafío con relación a los remedios es que a veces, ¿no? Hay algunos que creen que lo que está destinado se debe manifestar sin lugar a dudas, ¿no? Y creen que no es necesario hacer ningún tipo de remedio. Se dice que nosotros somos como actores, algunos dicen que somos como actores dentro de este teatro de la vida, solo tenemos que actuar nuestros roles sin conocer, ¿no?, el contenido de la novela, el contenido de la ópera, el contenido del tipo de actuación que tenemos que hacer. Cada vida humana se dice que es como una historia de sufrimientos, de karma, de vidas pasadas. Se dice que nadie puede escapar de esto, porque nosotros como seres humanos tenemos una mezcla de pecados y actividades piadosas. Hay una mezcla de acciones positivas y acciones negativas. Entonces vemos que el karma de una persona persigue al nativo en cada nacimiento, así como un ternero, ¿no? Un ternero persigue a su madre, ¿no? A su madre vaca.
Por ejemplo, nosotros vemos, si nosotros ponemos en un rebaño donde hay cientos y cientos, ¿no?, de animales, ¿no?, o de vacas, la madre va a encontrar siempre a su ternero. Del mismo modo, el karma nos va a seguir siempre, nos va a seguir. Entonces esto es lo que se dice. Ahora, hay varios textos astrológicos donde se explica detalladamente todo esta mecánica, este mecanismo, ¿no?, del destino. A veces en el Mahabharata se dice que los grajas y los nakshatras, o sea, los grajas serían los planetas y los nakshatras las constelaciones, no solo producen los resultados favorables o desfavorables, sino también es el resultado del karma que uno ha hecho. Cuando es el momento de mostrar los buenos resultados o cuando es el momento de mostrar los malos resultados, es indicado por los planetas. Se dice que a veces las pérdidas y las ganancias, la vida y la muerte, el honor y el deshonor, todos están en manos del destino. Por eso es muy importante conocer cómo funciona. Cómo funciona. A veces puede ser un poco difícil, ¿no?, luchar con el destino. A veces algunos piensan que el destino no puede ser cambiado por completo, pero el camino del destino que uno tiene que experimentar puede ser, esto es muy importante, el destino o el camino del destino que uno puede experimentar o uno tiene que experimentar puede ser suavizado, modificado mediante la aplicación de los remedios o mediante de los purushartas. ¿Qué significa purushartas? Si uno se encamina a lo que es el dharma, ¿no?, artha, kama y moksha, ¿no?, el deber, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la vida espiritual. Y a través de la fuerza de voluntad. Es muy importante la fuerza de voluntad. Hay que tener el deseo de querer purificarse. Es como decir, se pone este ejemplo, uno va donde el doctor y el doctor te dice tienes diabetes. Entonces la persona automáticamente dice ok, hago un tratamiento, empiezo a curarme. ¿Eso qué cosa significa? Que está poniendo el esfuerzo para curarse. Pero sería tonto si a esta persona le dicen que tiene diabetes y sigue comiendo igual, no hace ninguna terapia. Entonces esto significa que no le interesa curarse, no le interesa usar ese margen de posibilidad de libre albedrío para mejorar su destino. Por eso, en el sabio Parashara Muni, en el Brihat Parashara Hora Shastra, hay dos sabios, Parashara Muni y Jaimini. Se dice que estos dos sabios que han compilado los conocimientos astrológicos dicen que tanto los planetas y los nakshatras hay que hacer cierto tipo de remedios o rituales para poder neutralizar los efectos de los planetas. Por ejemplo, uno de los remedios son como la japa, que sería la oración, cantar mantras, dar caridad, ¿no? Y en esta forma podemos neutralizar algunos efectos de los planetas, especialmente cuando se activan en los diferentes periodos planetarios. El sabio Jaimini sugiere que hay que entrar en contacto con estas deidades superiores, ¿no?, y hacer algún tipo de servicio. Hay que hacer cierto tipo de cultos también. Hay diferentes tipos de remedios. Pero la cuestión es la siguiente. Vemos que cada quien nace con su karma, con su destino. Los sabios dicen somos iguales pero al mismo tiempo somos diferentes. Aquí podemos ver, somos idénticos
Uno puede ser más inteligente, otro puede ser más tonto, uno puede ser más vital, otro puede ser más enfermizo, uno puede ser más afortunado y otro puede ser más desafortunado, pero en realidad somos iguales, tenemos cerebro, corazón, dormimos, respiramos. Entonces esa diferencia lo hace el karma. Entonces hay que tratar de comprender este principio. Se dice que el destino ha sido escrito en un 70% y tenemos un margen de libre albedrío, ¿no? Un 30% que podemos usarlo, ya sea para mejorar el destino o para empeorarlo. Entonces, en este porcentaje que nosotros tenemos, podemos eh, mejorar nuestro destino. Pero para esto tenemos que tener conocimientos. Por eso, todo comienza desde el momento que uno nace. Es como si uno tomara una foto al cielo, sale del vientre de la madre. Y este lenguaje es muy importante conocerlo. ¿Por qué estos planetas son llamados benéficos y por qué son llamados maléficos? Se dice que donde está Júpiter, la Luna y el Sol, en esas áreas uno experimenta felicidad. En cambio, donde están Marte, Ketu, Saturno y Rahu, en esas áreas uno experimenta sufrimientos, ahí el libre albedrío no funciona. En cambio, donde están estos benéficos, el libre albedrío funciona y no experimenta felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué Rahu no se volvió benéfico y Júpiter maléfico? ¿Por qué Marte no se volvió benéfico y por qué Júpiter o la Luna maléfica? ¿Por qué? Vemos que para poder comprender este concepto, tenemos que conocer los diferentes tiempos también. ¿Qué cosa es Yagma? ¿Qué cosa es Nisheka? ¿Y qué cosa es Adana? Yagma es el momento preciso del nacimiento. O sea, cuando el bebé hace su primera respiración, ahí se levanta una carta. Nisheka significa el momento de la eyaculación, cuando el hombre eyacula dentro del vientre de la mujer, ahí se puede levantar una carta natal y se ve el humor, cómo ha sido el humor, cómo han sido las características, cómo ha sido la tendencia, ¿no? De la pareja, de los futuros padres. Se han estado alegres, se han estado muy pasionales, etcétera, etcétera. Se levanta una carta y se ve. Y otra carta, la carta de Adana. Adana significa la carta de la concepción, cuando ya el espermatozoide fertiliza o el espermatozoide, ¿no? Entra al óvulo. Ahí también se levanta una carta. Entonces aquí y podríamos decir que falta una más, que se llama el Puña Chakra, es al momento de la muerte. Al momento de la muerte se levanta otra carta. Entonces aquí hay 4 cartas que se analizan: el Yagma, el Nisheka, el Adana y el Puña. Solo que aquí estamos analizando simplemente el Yagma. El Yagma, es decir, al momento que sale el bebé del vientre de la madre. Entonces, al momento que sale el bebé del vientre de la madre, se activa la rueda del tiempo. Nosotros vemos que todos los planetas están girando y es como si se congelara el cielo. Entonces, se deben determinar, al momento que nace el bebé, se deben determinar las diferentes energías sutiles que se impregnan en el niño recién nacido, que ha nacido. Ahí es donde entra el lenguaje astrológico. Vemos que al momento del nacimiento se han creado fuerzas electromagnéticas muy potentes que no podemos verlas a simple vista, que no podemos saber a simple vista. Y para eso se necesita de los símbolos, ¿no? Se necesita de los símbolos. Se necesita de las matemáticas. Por ejemplo, ahí vemos, este es un mapa del cielo al momento del nacimiento. ¿Y qué es lo que se ve aquí? Simplemente se ven las fuerzas gravitacionales.
las fuerzas gravitacionales, qué planeta estaba más veloz, qué planeta tenía más luz, qué planeta estaba más lento, qué planeta daba más oscuridad, qué planeta daba más energía, menos energía, solo eso, lo único que se ve. Entonces se dice que la causa principal, si miramos aquí, vemos que ni bien nace el bebé, se hace una división del cielo en 12 partes. Cada parte representa un área específica de la vida. Y en base al lenguaje astrológico que habíamos visto, se manifiestan las influencias positivas y negativas. Habíamos dicho que los planetas que dan felicidad son el Sol, la Luna y Júpiter. Y los planetas que dan sufrimiento son Rahu, Marte, Saturno y Ketu. En cambio, Venus y Mercurio dan felicidad y sufrimiento. Ahí está, ese es el lenguaje. Pero ¿por qué? ¿Por qué Júpiter se vuelve benéfico? ¿Por qué el Sol? ¿Por qué Rahu se vuelve maléfico? Y la causa de esto simplemente es la luz. La luz. La luz es lo que causa la influencia positiva y la influencia negativa. Vemos que el Sol da luz, la Luna tiene luz, Júpiter da luz porque es el planeta más grande después del Sol. Venus y Mercurio dan una luz intermedia porque se encuentran muy cerca a el Sol y son considerados benéficos. En cambio, los que son considerados maléficos están más allá de la Tierra, están más lejanos. Por ejemplo, Marte está más allá, Saturno está más allá. Rahu y Ketu, se dice que Marte y Ketu dan una luz intermedia. Saturno y Rahu son los considerados los más maléficos y el peor de todos es considerado Rahu. ¿Por qué Rahu es el considerado el más maléfico? Porque es el que eclipsa. El que eclipsa. Entonces aquí observamos que la influencia benéfica y la influencia maléfica se relaciona simplemente con la luz. Con la luz. Se pone este ejemplo, es como si uno estuviera en una habitación iluminada y una habitación oscura. Si uno está en una habitación donde hay mucha luz, uno ve tranquilamente, uno puede hacer todo lo que desea, porque ve claramente, percibe bien. En cambio, si una habitación está a oscuras, si hay un apagón, por decir, y todo se vuelve oscuro, uno no ve nada, es como que uno puede sufrir, se puede caer, se puede golpear, se puede hacer daño. ¿Y por qué? Porque no ve, no tiene la visión. Entonces, ese es el punto donde están estos planetas ubicados. En esas zonas es donde hay oscuridad. Uno no ve bien, uno se puede equivocar en esas zonas. En cambio, donde están los planetas benéficos que tienen luz, es ahí donde uno puede tener conocimientos. ¿Por qué? Porque si analizamos esta diapositiva, hemos visto que este mundo es dual. Entonces, la luz se relaciona con los conocimientos. Se dice, aquella persona que tiene un buen karma, un buen destino, es porque tiene luz, es porque tiene conocimientos. Y desde el momento que uno tiene conocimientos, puede mejorar su vida, puede mejorar su salud, puede volverse más feliz, mejora su fortuna, puede unirse bien, puede ir al cielo, puede ir donde Dios. Es porque tiene luz. En cambio, oscuridad es sinónimo de ignorancia, sinónimo de no tener conocimientos. Una persona que no tiene conocimientos
eh, puede tener problemas. Una persona que no tiene conocimientos se enferma, sufre, ¿no? Puede aumentar su infortunio, puede morir prematuramente. Uno que tiene conocimientos puede aumentar su longevidad. Uno que no tiene conocimientos puede reducir su longevidad. Entonces, este es el punto. Los planetas que se vuelven benéficos es porque tienen luz. En cambio, los planetas que se vuelven maléficos no tienen luz. Sí, se dice que Marte es el planeta rojo, tiene una luz roja, sí, tiene una luz roja, ¿no? Rahu es el planeta que eclipsa. Entonces, se dice que por eso uno de los principales remedios para corregir la carta natal es simplemente aumentar la luz y reducir la oscuridad. Ese es el punto. Ese margen de libre albedrío que nosotros tenemos para corregir nuestro destino, simplemente tenemos que aumentar la luz y eh, reducir la oscuridad. Desde ese momento el destino comienza a cambiar, uno comienza a mejorar su vida. Entonces, por eso se dice que si miramos en esta diapositiva, las personas que tienen buen karma son más luminosas, ¿no? En cambio, las personas que tienen mal karma, siempre, incluso hasta en sus vestimentas, se presenta la oscuridad. Por ejemplo, los mendigos. Aquí vemos, los mendigos siempre están con ropas oscuras. No es que nunca uno va a ver un mendigo de amarillo, un mendigo de blanco. Los mendigos siempre tienen ropas oscuras. Entonces aquí vemos cómo se relaciona la luz y la oscuridad. Entonces hay que ir a la luz. Y a veces las personas que están en la oscuridad presentan esos síntomas. E incluso en la vida cotidiana, personas que tienen luz tienen conocimiento, son más inteligentes. En cambio, las personas que son tontas, aquí podemos ver, personas tontas están más en la oscuridad. Personas que tienen conocimientos están más en la luz. Los alimentos también hay alimentos de luz y alimentos de oscuridad. Los alimentos que tienen luz dan longevidad y los alimentos que tienen oscuridad tienen muerte, reducen la vida. Entonces uno, para cambiar el destino de una persona, si uno realmente quiere cambiar su destino, tiene que irse más hacia la luz, no hacia la oscuridad. Si observamos, este sería uno de los primeros remedios, por eso los sabios dicen, si uno quiere mejorar el destino, tiene que ser más luminoso, estar más con la luz, no en la oscuridad. Porque donde están los colores oscuros, siempre hay sufrimientos. Siempre hay sufrimiento. Y vamos a ver cómo se manifiestan estos sufrimientos y cómo se manifiesta la felicidad. Cómo los planetas actúan, a través de qué formas actúan los planetas para crear a un ser humano, darle felicidad, y a otro ser humano darle sufrimiento. ¿Cómo? ¿Cuáles son las energías que se crean detrás de la felicidad y detrás del sufrimiento? Esto lo tenemos que conocer. Sabemos que estos son los 4 planetas negativos, oscuros. Estos son los 4 planetas negativos oscuros que crean un bloqueo sobre la persona. Y el bloqueo puede ser ya sea mental, puede ser físico o social. Ya sea mental, físico o social. Entonces hay que ver cómo funciona esta. El problema es que nosotros sabemos curar la parte mental y la parte física, pero la parte social no la sabemos curar. No sabemos curar la parte social.
¿Por qué? Porque no tenemos conocimientos, simplemente por eso. Estos planetas son los que bloquean. Pero si miramos los 5 elementos, ¿cómo estos planetas funcionan? Funcionan a través de los elementos. Si miramos en esta diapositiva, existen 5 elementos: el éter, el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y si miramos los planetas negativos, ¿cuáles son los elementos de los planetas negativos? Es el aire y el fuego. Por ejemplo, Saturno y Rahu rigen el aire y Marte y Ketu indican el fuego. Pero aquí vemos que el Sol es positivo. ¿Esto qué cosa significa? Que tanto el fuego puede ser positivo como negativo. El fuego puede ser positivo como negativo, porque está regido por un planeta benéfico, que es el Sol, y 2 maléficos. Pero aquí vamos a hablar del fuego negativo, no del fuego positivo, del fuego negativo. El aire, en cambio, el aire está regido por los 2 planetas maléficos. ¿Esto qué cosa significa? Esto significa que los sufrimientos tienen solo 2 elementos: sufrimientos de aire y sufrimientos de fuego. Cuando una persona está sufriendo, hay que ver qué tipo de sufrimiento es, si es sufrimiento de fuego o si es sufrimiento de aire. En cambio, los planetas benéficos, por ejemplo, la Luna rige el elemento agua. Hay un agua positiva aquí. El planeta más benéfico de todos los benéficos se dice que es Júpiter, rige el éter. Hay un principio que dice, los sabios dicen, si uno quiere mejorar su fortuna, hay que reducir las influencias del elemento aire y hay que aumentar las influencias del éter. Y así aumenta la fortuna. ¿Y qué cosa significa esto? ¿Cómo se hace? Vamos a explicarlo ahora. Primero vamos a ver estos 2 elementos. Estos 2 elementos que crean el sufrimiento. El fuego y el aire. Son 2 elementos que crean sufrimientos. Si miramos, supongamos, ¿no? Aquí vemos, el fuego, los elementos siempre están presentes. Supongamos que un niño nace cuando hay un exceso de fuego en el ambiente. ¿Cómo uno se da cuenta que existe un exceso de fuego? Por ejemplo, la temperatura, hay mucha temperatura, ¿no? Mucho calor, 45 grados, ¿no? A veces 40, 45 grados, y nace un niño en ese momento. Nace cuando había mucha predominancia de fuego. A veces en la Tierra hay momentos donde se producen incendios constantes, y usualmente los incendios se activan cuando hay mucho calor, ¿no? En diferentes partes del mundo hay incendios, o hay explosiones volcánicas, o hay muchas protestas. Usualmente cuando aumenta el fuego, existe esa tendencia: incendios, protestas, accidentes, ¿no? Se presentan accidentes, es porque el elemento fuego es predominante. Si uno analiza, ¿no? Cuando en una zona de la Tierra hay o mucha predominancia de fuego, es ahí donde se producen los accidentes, las protestas, ¿no? Los pleitos entre otras personas, y hay mucho calor. Y supongamos que un niño nace en ese momento. Entonces uno que tiene una visión astrológica puede decir, este niño nació con un exceso de fuego. ¿Y cómo se va a manifestar en su vida este exceso de fuego? A nivel mental, aquí podemos ver, a nivel mental, esta persona va a ser colérica, agresiva. A nivel mental, ¿no? Es una persona que siempre puede ser violenta, tiene mucho ego, le gustará pegar, le gustará dar golpes, será muy polémico, ¿no? Siempre está como predispuesto a pelearse con la gente. Esa es la característica mental cuando hay un exceso de fuego sobre la mente. Cuando hay un exceso
de fuego a nivel físico. ¿Cuáles son los síntomas? Las personas practican deportes, esta es la parte positiva. Pero el exceso de fuego a nivel físico, las personas tienen cicatrices, riesgo de accidentes, intervenciones quirúrgicas, ¿no? Siempre violencia, experimentan violencia, golpes, cicatrices, ¿no? Riesgo de accidentes, etcétera, etcétera, o experimentan o sufren algún tipo de violencia física. Eso es cuando Marte, la energía del fuego, está a nivel físico. En cambio, si la energía del fuego está a nivel social, para una persona, es una persona que tiene problemas legales siempre se pelea con los hermanos por una herencia, siempre tiene juicios, pleitos, siempre es predispuesta, ¿no? a, a siempre estar a la defensiva porque tiene un karma que nota que todo el mundo se quiere aprovechar de la persona, todo el mundo quiere abusar de ella, todo el mundo quiere aprovecharse de ella, de la persona, todo el mundo quiere, ¿no? Maltratarlo y uno necesita, como ve esta situación, uno necesita buscar ayuda a las autoridades, a la policía, a los abogados. Entonces aquí vemos cómo se activa estos síntomas en los tres niveles: el elemento fuego a nivel mental, el elemento fuego a nivel físico y el elemento fuego a nivel social. Estos son los síntomas de una persona. Si una persona tiene estos problemas es porque tiene un exceso de fuego. Y si esta persona tiene un exceso de fuego y si al mismo tiempo le gusta usar el color rojo, si miramos el fuego, ¿de qué color es? Rojo. Si miramos, le gusta usar el color rojo, tiene una casa de color rojo, un auto de color rojo, o si, ¿cuál es la dirección de Marte? Es el sur. Donde nace se va a vivir al sur. O sea, uno nace en un hospital y cuando sale del hospital va a tener que vivir en algún barrio. Entonces hay que ver qué dirección es. Y si es sur, entonces ahí podríamos decir que está aumentando la energía de Marte, está aumentando sus problemas. Entonces no debería ser esto, debería ser lo contrario. Entonces, si uno tiene síntomas de Marte, hay que tener mucho cuidado con el color rojo y con la dirección sur, porque si uno intensifica estos colores o esta dirección, va a aumentar más la energía. Entonces aquí ya tenemos una idea de cómo funciona en la vida de una persona el elemento fuego. El elemento fuego no necesariamente, lo único que nosotros vemos es que llega el verano, se activa el calor y nada más, solo eso. Pero no sabemos cómo moldea el destino de una persona ese elemento fuego, ya sea a nivel mental, a nivel físico o a nivel social. Cómo moldea. Y usualmente las personas que tienen mucho fuego les gusta usar el color rojo. A mí me gusta usar el color rojo y tienen accidentes, tienen problemas, se pelean con todo el mundo. No necesariamente lo que le gusta a uno le hace bien. Si yo digo a mí me gusta fumar, ¿me hace bien? No, no me hace bien. Entonces, si uno tiene un exceso de fuego y presenta todos estos síntomas, no debe exagerar con este color rojo y debe tener mucho cuidado con la dirección sur. Lo mismo hacemos con Saturno y Rahu. Miren aquí, Saturno y Rahu representan el elemento aire y tiene un color. El color es el negro, el gris. Cuando se va a presentar una tempestad, un cambio de clima muy fuerte, ¿cómo se vuelve el cielo? Oscuro. A veces hay momentos donde hay mucho aire, hay tanto aire que corre aire. Hay momentos donde el cielo se oscurece, hay momentos donde se producen eclipses,
Hay momentos donde no, uno nace a la medianoche, imagínense, nacer a la medianoche, nacer en un eclipse, nacer en luna negra, nacer cuando hay mucho aire, mucho viento, ¿no? Nacer cuando el cielo está negro, todo oscuro. Ok, uno nace, uno que es astrólogo, puede ver si un niño nace en esos momentos, ya sabe qué destino se le va a manifestar. Está naciendo con un exceso de aire, un exceso de aire. ¿Y cuáles son los síntomas? A nivel mental, depresión, melancolía, tristeza, son personas que se deprimen, se aíslan, ¿no? Aislarse es cuando uno tiene el exceso de aire en la cabeza, uno qué hace, se aleja. Aire significa distancia, separación. Mientras más aire uno tenga, más se aleja. Ahí está solo, encerrado, con las ventanas oscuras, o mejor dicho, las ventanas cerradas, la habitación toda oscura. No están ahí solos, pensando, sufriendo. eh, o, eso es Saturno, o aquellos que tienen traumas, aquellos que tienen fobías, aquellos que tienen, ¿no? Esos sentimientos de persecución, todo eso es Rahu, esas alteraciones mentales, eso es Rahu. Entonces aquí vemos cuáles son los síntomas de una persona que nace con exceso de aire a nivel mental. Nacer con exceso de aire a nivel físico. A nivel físico se presentan cristalizaciones, ¿no? La persona tiene tumores, tiene enfermedades crónicas, cristalizaciones, tumores, cánceres, cálculos, nódulos, fibromas, ¿no? Paralizaciones. Los venenos entran, se dice que la persona entra en los venenos, ya sea una forma voluntaria o involuntaria. Voluntaria, fuma mucho, toma mucho, el cuerpo se envenena, o uno es forzado a tener terapias así con medicamentos muy marcados, muy venenosos, podríamos decir. Entonces el cuerpo se envenena. Entonces, veamos la diferencia de Saturno, del elemento fuego y del elemento aire. El elemento fuego se dice que el problema físico viene de afuera, ¿no? Uno está caminando por la calle, te atropella un carro o te caes, te cortas, entonces es de afuera, es externo. En cambio, Saturno Rajo es todo desde dentro, se manifiesta por dentro los problemas. Saturno Rahu manifiesta todos los problemas por dentro, enfermedades, ¿no? A nivel interno. Entonces, externo es luz, por ejemplo, el fuego es luz, en cambio Saturno y Rahu es oscuridad. Entonces, lo que es luz es externo, lo que es oscuridad es interno. Por eso, Marte y Ketu crean problemas externos. Accidentes, riesgo de accidentes, intervenciones quirúrgicas, que viene alguien y le corta a uno de afuera. En cambio, Saturno Rahu es de adentro, hay algo de adentro que se va acumulando y va creando problemas físicos. En cambio, a nivel social, la persona experimenta lutos, muertes, el número de la familia se reduce, uno está solo desde la infancia, el padre se va, la madre se va, distancia, el sufrimiento se manifiesta a través de la distancia, el padre se va, la madre se va, uno es criado con la abuela o con el abuelo, y uno de la infancia empieza a sufrir, está solo en la vida, o uno entra en contacto con ambientes un poco marginados de la sociedad. Por ejemplo, los que se marginan, las prostitutas no es que están todos los días en la calle, están los días, todos los días en la calle, pero están en la noche, en la parte oscura, no están en la parte de día.
Nunca uno va a ver una prostituta al mediodía, están a la medianoche, 2 de la mañana, cuando es todo oscuro. Los homosexuales, los crímenes, los ladrones, todos actúan de noche, donde hay oscuridad. Entonces, si uno frecuenta estos ambientes, es porque tiene una influencia de Rahu, de Saturno, a nivel social. Entonces, es muy importante ver cómo funcionan. Entonces, si uno presenta estos síntomas a nivel mental, se deprime, se aísla, a nivel físico tiene enfermedades crónicas, y a nivel social la infancia ha sido triste, lutos, está solo en la vida, no tiene a nadie, ¿no? Debe vivir solo, trabajar solo, es porque hay maléficos, hay mucho aire. Y si una persona presenta estos síntomas y exagera y usa estos colores, o sea, usa vestimentas oscuras, está aumentando la influencia, aumenta. Entonces aquí no se debe aumentar la influencia de estos maléficos, se debe disminuir. Uno está yendo más hacia la oscuridad. Entonces el principio, ¿qué cosa es? Ir más hacia la luz, no hacia la oscuridad. Si miramos, aquí vemos, miren aquí, este cadáver, cuando un cadáver empieza su proceso de descomposición, o cualquier objeto que esté en un proceso de descomposición, ¿qué hace? Primero, el cadáver, ¿no?, se infla, se llena de aire, se infla, después el cuerpo empieza a cambiar de color. ¿Y cuáles son los colores? Primero se vuelve gris, morado, marrón, ¿no? Y termina de color negro. Incluso hasta la cáscara de una banana también. Entonces aquí, ¿qué pasa? Los elementos se separan. Y miren los colores. A ver, ¿por qué un cadáver no se vuelve dorado? O amarillo. O verde. No. Siempre todo lo que está cayendo, todo lo que está muriendo, todo lo que está terminando, todo lo que está envejeciendo, adopta estos colores. Por eso, los sabios dicen que hay que tener mucho cuidado. Uno de los principales remedios para poder controlar el destino de una persona o poder mejorar el destino de una persona es controlar los niveles de luz. Los niveles de luz. Incluso aquí vemos que estos elementos se presentan en las diferentes etapas de la vida. La infancia predomina más el agua, en la juventud predomina más el fuego, en la vejez predomina más el aire. Nosotros vemos que en la infancia, aquí vemos un bebito, es pura agua, ¿no? Lloran a cada rato, la pipí, la leche, la mamá, ¿no? Son muy sensibles, uno grita y lloran inmediatamente, predomina mucho el elemento agua. En cambio, cuando uno es joven, predomina el elemento fuego, tiene fuerza, va a trabajar, tiene energía, se va de aquí para allá, hace tantas cosas. Pero cuando uno envejece, predomina el elemento aire. Los huesos se llenan de aire, por eso se rompen fácilmente. Un anciano, cuando ya está viejo, ¿qué quieren hacer los parientes? ¿No? Mandarlo a un asilo. Lo quieren mandar al asilo ahí para que, ¿no? O lo quieren eliminar para que de una vez así puedan recibir la herencia. Ahí vemos que predomina el elemento aire.
Claro, hay personas que tienen un buen karma en la vejez, pero hay otras personas que tienen un mal karma. Pero usualmente predomina el aire. Uno está ahí solo, abandonado, cuando está anciano, viejo. Todo lo que envejece termina y decrece, se vuelve negro y crea espacio y distancia. Esto se conoce como vata en exceso. Vata en sánscrito aire, elemento aire. Entonces, si nosotros analizamos en esta diapositiva, todos nosotros tenemos estos deseos. Queremos un buen matrimonio, queremos dinero, queremos una casa, lujos, tener hijos, tener conocimientos, buena comida y viajes. Todos queremos esto, pero no todos logran materializar estos deseos. Hay personas que sí pueden materializar estos deseos, pero hay personas que no. ¿Por qué? Porque al momento de sus nacimientos nacieron en un momento donde había un exceso de aire. Y hemos visto en qué momento se activa el exceso de aire. Cuando hay mucha oscuridad, cuando hay mucho viento. Nacen en ese momento, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que para ellos, como hay mucha distancia, mucha separación, para ellos va a ser bien difícil lograr un matrimonio. El matrimonio estará lejos para ellos. Por ejemplo, para un pobre, el matrimonio está lejos. Para un pobre, una casa propia está lejos. Una persona que es un mendigo, por decir, está bien lejos. ¿Por qué? Porque al momento de sus nacimientos se manifestó un exceso de aire. Claro, detrás de esto también hay un concepto filosófico. ¿Por qué la persona nace un exceso de aire? Claro, aquí también en otra clase vamos a explicar por qué una persona nace con exceso de aire, por qué una persona tiene que ser pobre y por qué otra tiene que ser rica. Estos ya son a las actividades pasadas que uno ha hecho. Entonces aquí vemos que en un contexto más actual, una persona, si uno levanta el horóscopo a un mendigo, uno va a ver que efectivamente existe un exceso de aire. Un exceso de aire. Aquí nos está hablando de los signos de agua, signos de aire, Géminis, no, Acuario, Libra, no, este es otro concepto. A veces uno se puede equivocar, sí, tengo la mayoría de planetas en signos de aire, pero no tengo, no. Aquí solo se activa Saturno y Rahu, el aire que crea sufrimientos, la distancia que crea sufrimientos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un mendigo y un yogi? Los yogis también se aíslan. Por ejemplo, los yogis ponen aire. Ellos desean aumentar el aire. No quieren casarse, no quieren tener dinero, no quieren tener una casa, no quieren tener hijos, no quieren hacer ninguna vida familiar. Se quieren alejar. ¿Y por qué se quieren alejar? Porque tienen conocimientos. Ponen el aire para un una meta superior. Pero si vemos aquí a estos, son forzados a tener aire, pero no tienen conocimientos aquí. Estas personas solo viven la vida, no tienen conocimientos. En cambio aquí hay conocimiento, por eso los sacerdotes se visten de negro para aumentar el aire. ¿Y para qué aumentan el aire, la distancia? Para no caer en o unirse, ¿no? Para mantener alejado el matrimonio, mantener alejado el dinero. Claro, estamos hablando de los sacerdotes Ketu, no sacerdotes Rahu, sacerdotes Ketu. E incluso cuando hay en los funerales, por ejemplo, existe un exceso de espacio que crea dolor en la forma de Rudra, es otra manifestación de Saturno. Vemos aquí vemos que donde están estos colores oscuros siempre hay sufrimientos, ¿no? Vemos que todos vestidos de negro, incluso al fallecido también está de negro, ¿no? Dice, oh, ya se fue, sí, ya se fue, se creó la distancia. El alma ya se fue y uno sufre.
Por eso, la distancia crea sufrimiento. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el sufrimiento? Saturno, ¿cómo manifiesta el sufrimiento? A través de la distancia. Yo tengo un celular, viene alguien y me lo roba, se lo lleva, sufro. Yo estoy con alguien, ¿no? Estoy con alguien, esta persona está conmigo tanto tiempo, después se va, uno sufre, distancia. ¿No? Con el celular, entre yo y el celular se crea una distancia, entre esta persona y yo se crea una distancia. Tengo un auto, todo feliz, estoy contento, pero de repente me lo roban, desaparece, sufro, se crea una distancia. Así funciona Saturno, a través del aire, en este sentido. El aire no necesariamente solo respirar. Nosotros tenemos este concepto de que el aire solo es para respirar, ¿no? El aire solo es para respirar, sí, es para respirar, pero también crea esa mecánica de distancia, separación y causa sufrimientos. Especialmente mientras uno se apega, mientras más apegado uno esté a un objeto o a una persona, es ahí donde esa persona sufre más. Una persona, aquí vemos, esta persona fallece, todos están de negro y ya no la van a ver. Se crea la distancia, se crea el dolor, el sufrimiento. Entonces así funciona Saturno, Rahu. A veces vemos que hay mujeres que son gorditas y se ponen los colores el color negro. Sí, ¿para qué? Para eh, crear un efecto óptico, crea un efecto óptico donde parecen delgadas, pero en realidad es un efecto óptico, nada más. Usualmente Saturno indica sobre las enfermedades, las desgracias, el infortunio, ¿no? Y usualmente todo, ¿no? Una persona, por ejemplo, una persona que está enferma, siempre le salen las ojeras, hay algo negro, la piel se oscurece, los accidentes, las desgracias, es porque existe un exceso de aire, Saturno. Imagínense ustedes, uno está con la familia, están todos unidos, de repente hay un accidente y se tiene que ir al hospital, se separa de su casa, se separa de su familia. Ahí se manifiesta el sufrimiento, el aire, la distancia. E incluso aquí podemos ver el mal olor. El mal olor también produce distancia. Una persona que tiene mal olor, la gente se acerca o se aleja. Se aleja. Entonces aquí podemos ver los síntomas. Cuando hay un exceso de aire, o sea, cuando la influencia de aire está muy predominante, también crea el mal olor. Por ejemplo, los cadáveres, ¿no? Cambian los colores y ahí también se añade este principio, el mal olor. Si una persona siempre tiene mal olor, no se baña, no siempre con colores oscuros, ¿no? Ahí podemos ver cuáles son los síntomas. Colores oscuros, no se baña, mal olor. Entonces ahí vemos que está yéndose más hacia la oscuridad y está activando la fuerza de los planetas negativos. Llega el invierno, todo se pone en el color negro, pero no saben que al hacer eso están activando el exceso de aire, de espacio. ¿Y eso cómo se nota? En la carta natal. Se nota, por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene Saturno en la 10, exagera con el color negro, no se baña, tiene mal olor. ¿Eso qué cosa significa? Que es como si estuviera poniendo aire sobre la casa 10. ¿Y la casa 10 qué significa? La profesión. Saturno al ocupar la casa 10 lanza un aspecto sobre la 4, sobre la 12 y sobre la 7. Entonces yo teniendo esas actitudes, yéndome más hacia la oscuridad, estoy empezando a tener problemas
con mi carrera, mi profesión, tendré problemas en los gastos, tendré problemas en el matrimonio, tendré problemas en la casa. ¿Por qué? Porque estoy con mis acciones, estoy activando el exceso de aire. Y no debo activar el exceso de aire. Si uno tiene Saturno en la casa 5 va a tener problemas con los hijos, matrimonio, ganancias, familia. Si uno tiene Saturno en la 4 con la salud, la madre, la profesión, la inteligencia. Sí, esos son los problemas que se manifiestan. Si uno va hacia la oscuridad. Por eso los sabios dicen, hay que tener cuidado cuando uno usa estos colores. El azul, el negro, el marrón y el violeta. ¿Y por qué estos colores son considerados negativos? Porque son considerados negativos porque simplemente tenemos que recordarnos cuál es el proceso de descomposición que cuando tiene un cadáver, un proceso de descomposición de qué color se vuelve, de estos colores. Llevan a tamaguna, son colores que te llevan a la oscuridad. Y la oscuridad, sinónimo de oscuridad significa ignorancia. Ignorancia significa que uno rechaza los conocimientos. Y cuando uno rechaza los conocimientos, por ejemplo, si una persona usa negro, 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 tú le dices, no debes comer carne, no te hace caso. No debes fumar, no te hace caso. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad. Si una persona está así, ¿no? Todos esos dark que usan todas ropas oscuras, no fumes, eso te hace daño, se ríen en tu cara si uno les dice eso, porque están en ignorancia. Personas que usan estos colores rechazan los conocimientos, rechazan los buenos consejos. A veces hay personas que les gusta, sí, pero a mí me gusta, sí, te puede gustar, pero eso no significa que te hace bien. A veces hay personas que les gusta el azul y le dicen, no, ya no comas carne, ya no fumes, y siguen fumando, siguen comiendo carne. Entonces ahí podemos ver, son colores que te llevan hacia la oscuridad. Marte, el color de Marte llevan a la violencia, a la agresividad. El color de Mercurio y Venus, el verde y Venus, por ejemplo, Mercurio para los negocios, el verde es muy bueno. Para el amor, Venus, el color celeste es muy bueno. Y miren los colores de los planetas benéficos. Los colores de los planetas benéficos son el sol dorado, anaranjado, el, la luna el blanco, Júpiter el amarillo. Vamos a ver ahora lo opuesto, cómo funciona la fortuna. Hemos visto cómo funciona el infortunio. El infortunio funciona a través del aire, la distancia. Una persona que se vuelve desafortunada pierde todo. Pierde a la mamá se aleja del papá, o sea, todos se van, se queda solo, se va la mamá, se va el papá, se va la esposa, se va la casa, todos se van y se queda solo, aire. Eso se llama infortunio. En cambio, fortuna es lo opuesto y es a través de estos colores. Es como el magnetismo. Júpiter es el planeta que indica el magnetismo. Miren la diferencia. Magnetismo, ¿no? Y distancia. Se aleja y se acerca. Alejarse significa infortunio en un contexto social. En un contexto espiritual, alejarse puede indicar fortuna, pero en un contexto espiritual. Eso lo vamos a explicar en otro curso.
Aire en un contexto social, material común es sufrimiento. Y magnetismo en un contexto social, material, es fortuna. Indica fortuna. Entonces aquí vemos cómo el magnetismo, como un imán, se dice que si uno quiere aumentar su fortuna tiene que volverse como un imán. Hay que aumentar el magnetismo. Y Júpiter lo indica, miren todo lo que indica Júpiter: dinero, riqueza, prosperidad, fortuna, suerte, oportunidades, expansiones de todo tipo, a nivel material y espiritual, religión, filosofía, hijos, viajes largos, fe, devoción, todo positivo. Esto es Júpiter, todo positivo. Si uno tiene un buen magnetismo, automáticamente atrae todo esto. ¿Qué sucede si el magnetismo está en la cabeza? Miren aquí, el magnetismo en la cabeza. Imagínense que la cabeza se vuelve un imán. Como imán atrae muchos conocimientos. La persona acumula tantos conocimientos y se vuelve erudita la persona. Se vuelve sabia con muchos conocimientos. Eso es cuando el magnetismo está en la cabeza. Cuando el magnetismo está en el cuerpo, la persona engorda. Miren ahí, engorda. Esto es cuando el magnetismo está en el cuerpo. Pero uno dice, yo quiero ver de qué color es el magnetismo. Es muy simple, uno corta la piel y mira la grasa de qué color es. Es amarilla la grasa. Y efectivamente, si uno come todo amarillo, engorda. Si uno solo come alimentos de color amarillo, subirá de peso porque está aumentando el Akash en el cuerpo. Se empieza a acumular. Pero los sabios dicen, este color no debe estar dentro del cuerpo. Este color tiene que estar afuera. Riqueza, ¿qué cosa significa? Riqueza significa acumular, nada más. Puedo tener 1.000 euros, puedo tener 10.000 euros, después 50.000, 100.000, 200.000. Uno está acumulando. Una casa, 2 casas, 3 casas, un auto, 2 autos, 3 autos, una joya, 2 joyas, 3 joyas. Uno está acumulando. Eso es magnetismo. Y miren de qué color es lo que más atrae: dorado. Si yo por el suelo veo un pedazo, una piedra y un pedazo de oro, lo primero que voy a agarrar es el oro. ¿Por qué? Porque tiene el magnetismo, atrae. Entonces, una persona rica o una persona que nace con exceso de magnetismo, es decir, como un imán, todo lo que desea llega a él. Por ejemplo, uno dice, quisiera esta casa, y la casa le llega a uno. Quisiera este auto, el auto te llega. Quisiera viajar, te sale el viaje. Quisiera una esposa, sale la esposa. Todo lo que tú quieres se manifiesta. ¿Por qué? Porque eres un imán. Eres tienes mucho magnetismo, has nacido con ese karma. En cambio, lo contrario al magnetismo es, ¿no?, Saturno, Rahu. Uno dice, quisiera una casa, esa casa nunca la vas a tener. Al contrario, se te aleja más. Tienes una casa, la pierdes. Quisiera un auto, tienes un auto, ese auto se pone viejo y lo pierdes y nunca más vas a tener un auto. Entonces, esa es la diferencia del magnetismo, es atraer, y no, eso se llama Akash. El Akash atrae, y Vata, no, aleja. Fortuna significa atraer, magnetismo. Infortunio significa alejar, separarse. Esa es la mecánica
de cómo se presenta la fortuna y el infortunio. Por eso los sabios dicen, si uno quiere aumentar la fortuna, tiene que exagerar con estos colores, ¿no? Tiene que usar oro, hacer todo amarillo, dorado, ¿no? Y verá, sí, atrae efectivamente. El oro también atrae a los ladrones. Uno está tranquilo, los ladrones están ahí detrás. Uno se vuelve un imán. Un imán se vuelve. Por eso hay que hacer lo contrario. Si uno exagera con los colores oscuros, eso significa que aumenta, ¿no?, el rechazo, aumenta la distancia, hace que todo se aleje en uno. Pero si uno exagera con estos colores, eso significa que uno atrae, uno se vuelve como un imán, un imán. Por eso es muy importante este principio. Saber, el remedio consiste en saber aumentar el magnetismo. Incluso aquí vemos la ley de atracción y repulsión. Aquí existe un principio de la física. Sabemos que dos polos opuestos se atraen y dos polos iguales se rechazan. El hombre y la mujer son polos opuestos, por eso se atraen. En cambio, polos iguales hombre-hombre no tanto, a menos que exista uno de los dos cambie de polaridad. Mujer-mujer no, no hay atracción ahí. En cambio, hombre y mujer sí, automáticamente. Ahí sí hay atracción. Por eso es importante. ¿Qué sucede cuando a veces uno está por la calle y hay personas que te dicen, se vuelven disponibles? Dime, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo? eh, Dime, yo te ayudo. ¿Por qué estas personas se vuelven disponibles? Es porque existe la atracción. Quieren dar. En cambio, cuando existe la repulsión, las personas ignoran, evitan. Entonces, cuando hay atracción, el principio que se activa es que uno da. Y cuando hay repulsión, el principio que se activa es uno quita. Dar, atracción. Quitar, repulsión. Entonces, si uno se vuelve magnético, imagínense, uno empieza a exagerar con estos colores, aumenta el magnetismo, todo el mundo va a estar disponible, todo el mundo va a querer ayudarlo a uno, todo el mundo le va a querer dar a uno, porque se ha vuelto un imán. En cambio, si uno está todo de negro, todo oscuro, aumenta el aire, todo el mundo lo ignora a uno, todo el mundo se aleja de uno, al contrario, a uno le van a querer quitar cosas. Ese es el principio. Miren ustedes aquí, estas son iglesias, este es el Vaticano, miren de qué color es dorado, es un imán, vienen de todo el mundo y dejan mucho dinero. Son lugares donde hay mucho magnetismo. ¿Y qué es lo que hace se vuelva magnético? Es el color. El color. Por ejemplo, aquí vemos este templo todo de oro en India, Tirupati. Vienen de todo el mundo. Es un templo de oro. Vienen de todo el mundo, ¿no?, a dar donaciones. Acá hay una bendición que dice que si uno dona un objeto de oro, ese objeto de oro se multiplica por 1000. Y todo el mundo da bendiciones y mejora la parte económica. La caridad también es un remedio. Esto lo vamos a ver después. Entonces aquí observamos. ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una persona que tiene a cash acumula gente. Por ejemplo, ustedes han visto cuando el Papa se va a los diferentes lugares, toda la gente que aglomera tiene mucho cash, mucho magnetismo, atrae. En cambio, una persona que camina, está sola, ninguno se da cuenta que existe,
eso significa que es más aire, no es imán. Entonces el magnetismo acumula personas, reúne a las personas. En cambio el aire aleja a las personas. Una persona que es magnética, que como uno se da cuenta que ha nacido con un buen magnetismo es cuando logra reunir personas. Por ejemplo, si uno logra reunir personas, ¿no? Mientras más personas uno logra reunir es porque ha nacido con magnetismo. Pero si uno no logra reunir a nadie, no. ¿Y cuál es el medio de reunir personas? Es la comunicación. Si uno comunica algo, por ejemplo, los medios de comunicación unen al mundo. Es un magnetismo. Cuando hay una buena comunicación entre una persona y otra persona, aumenta el magnetismo. Entonces las comunicaciones unen al mundo. Por eso si uno tiene una buena comunicación con alguien, ese magnetismo aumenta. Cuando se produce una unión entre un hombre y una mujer, esa atracción magnética es el akash, el éter. Y eso se intensifica cuando la pareja tiene sexo. En el momento que tienen sexo se acentúa más el magnetismo entre ambos. Hay más unión entre ambos. El magnetismo aumenta. Usualmente cuando las parejas cuando dejan de tener sexo, ya ahí se ve que empieza a aumentar el aire aumenta, la distancia, se van alejando poco a poco. Pero el momento que empiezan a tener sexo, aumenta el magnetismo. Entonces aquí podemos ver la importancia, ¿no?, de la unión sexual. Se dice que si en un matrimonio no se hace el dharma, ¿cuál es el dharma? La unión sexual. Si no se hace el dharma, ese matrimonio termina. Entonces aquí vemos que el buen olor aumenta el magnetismo. Cuando uno se echa esos perfumes finos, ¿no? Uy, qué rico, la gente se acerca, no se aleja, es lo contrario. Perfumarse, ser luminoso, aumenta la fortuna. Uno se vuelve un imán. Entonces, ¿en qué consiste este principio? En volverse un imán. Hay que volverse un imán. ¿Qué decir si uno usa esta gema? Un zafiro amarillo. Del momento que uno usa esta gema aumenta la fortuna. Se dice, está regido por Júpiter, el planeta de la felicidad, prosperidad, suerte, fortuna, dar religiosidad, indicador de riquezas, hijos, gobierno y la gracia de Dios, otorga bienestar en general, conocimiento espiritual, usar un zafiro amarillo sin ningún tipo de imperfecciones, de por lo menos 3 quilates, otorga dinero y riquezas, así como un buen matrimonio. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta piedra da este tipo de fortuna, da este tipo de karma? ¿Por qué? Porque es amarillo y el amarillo aumenta el magnetismo. Del momento que uno aumenta el magnetismo, a veces hemos visto, ¿no?, que hay personas que se hacen esos ritos chamánicos, ¿no? Ahí el chamán está que ahí que canta y le echa perfumes. Sí, está aumentando el magnetismo. Los perfumes, la luz, todo lo que atrae, uno debe atraer. Si una mujer aumenta su magnetismo, ese hombre no la abandona. En absoluto, un buen trato. El buen trato aumenta el magnetismo. Ahí podemos ver, el hombre no la abandona si aumenta la cash. Es difícil. Una mujer que usa un zafiro amarillo aumenta su magnetismo. Imagínense, se dice que el efecto dura
empieza a sentirse después de 3 meses, 6 meses. Imagínense si la persona lo usa ya durante años. Un hombre se une a una mujer, esa mujer no lo va a querer dejar nunca. O una mujer se usa un zafiro, ese hombre no va a querer dejarlo nunca. Siempre van a estar atraídos. Esa es la característica. Este sería uno de los primeros remedios. Ahora, entonces ya hemos conocido hasta este punto la mecánica o el mecanismo de cómo funciona el infortunio a través del aire y cómo funciona la fortuna a través del éter, del magnetismo. La cuestión es que estos planetas, aquí vemos que estos dos planetas, estos 4 planetas, vemos que hay que saber diferenciar cuando se produce infortunio de aire y hay que saber diferenciar cuando se produce infortunio de fuego. Cuando uno tiene un problema, automáticamente uno tiene que ver, ¿tienes un problema? Sí, tengo un problema. ¿Qué problema es? Hay que ver si es aire o es fuego. No hay otros problemas. Los problemas en la vida solo están causados por el elemento aire o por el elemento fuego. Ya sabemos cuáles son. La cuestión es que si es el problema mental sabemos qué hacer. Si el problema es físico también sabemos qué hacer. Pero si el problema es social, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo curamos? Un ejemplo. Sabemos curar la parte mental y la parte física, pero la parte social no la sabemos curar. ¿Cómo se da cuenta uno que tiene un problema mental? Uno es agresivo, es medio loco, bipolar, ¿no? Tiene traumas, fobías, esquizofrénico. Si uno tiene un problema mental, ¿cuál es el mejor consejo? Se va a un psicólogo. La mayoría de personas hace eso. ¿Eso qué cosa significa? Que si uno tiene un problema mental, sabe qué hacer. Si el problema es físico, ¿dónde uno va? Por ejemplo, uno tiene un dolor, ¿no? Un malestar en alguna parte del cuerpo, automáticamente uno ¿qué hace? Va al hospital o busca un doctor. Le hacen unos análisis, le hacen unos análisis y yo hace una terapia y se cura. Se cura. ¿Eso qué cosa significa? Si el problema es físico, sabe qué hacer. Si el problema es mental, sabe qué hacer. Si el problema es físico, sabe qué hacer. Pero si el problema es social, ¿cómo lo cura? ¿Cómo cura el problema social? ¿Cómo uno se da cuenta que tiene un problema social? No tiene dinero, no tiene hijos, no tiene trabajo, no tiene fortuna. Una mujer está sola, no se casa, o uno tiene una mala relación con los hijos, o el dinero no está, una mala relación en el matrimonio, mala relación con los parientes. Eso es social, problema social. ¿Cómo se cura si uno tiene este problema? Eso no lo sabemos. Por eso decimos, solo sabemos curar la parte mental y la parte física, pero la parte social no la sabemos curar. Y usualmente los remedios sobre la parte social es lo que tenemos que conocer. Porque la parte mental y la parte física ya, eso sí, se sabe curar. La parte social es el problema. No tenemos la información de cómo curar una persona que no tiene el karma de unirse, de no tener hijos. A veces hay mujeres que están todo normal, son normales, el esposo normal, la esposa normal y no tienen hijos. ¿Por qué?
O uno no tiene una casa, claro, acá ya es un extremo, uno es pobre, no tiene casa. O el dinero, uno trabaja, ha estudiado tanto, se ha preparado tanto, pero no tiene dinero. ¿No? Y siempre, o uno tiene un mal karma en el matrimonio, si una vez, si une dos veces, si une tres veces y está así solo. O siempre lo botan del trabajo, ¿no? Sin dinero, mala relación con algunos parientes. O sea, eso es, la enfermedad es social, social es la enfermedad. ¿Cómo se cura esto? Entonces aquí los sabios dicen, nosotros sabemos que estos tres planetas, Júpiter, Luna, Sol, si están con estos de aquí, se crea una gran dificultad, son sombreados. O una casa donde están, por ejemplo, se puede sombrear. Estos planetas tienen la tendencia de poner oscuridad, ¿no? Estos planetas pueden poner una oscuridad a los planetas benéficos, o pueden poner oscuridad sobre las casas, o pueden poner oscuridad sobre los signos. Cuando ponen oscuridad sobre los signos, esas partes del cuerpo se enferman. Por ejemplo, si uno tiene maléficos en Virgo, la persona tendrá problemas intestinales. Si uno tiene maléficos en Aries, problemas a la cabeza y así por el estilo. A nivel de casas, cada casa representa un área específica de la vida. Si uno tiene maléficos en la casa 7, el matrimonio se afecta, es porque pone oscuridad. Entonces miren lo que dicen los sabios. Si uno quiere curar la parte mental se cura. Si uno duerme bien, respira bien, hace meditación, yoga, tiene buenos pensamientos o se va al psicólogo. Así cura la parte mental. Esto lo sabemos hacer. Uno duerme bien, respira bien. La parte física, ¿cómo se cura? Uno tiene que tener una buena dieta, vitaminas, minerales, tener un estilo de vida sano, hacer ejercicios, deportes, yoga, debe ayunar, debe ir al doctor o se va al hospital. Así cura la parte física. Estos dos sabemos curarlo. Pero la parte social, ¿cómo se cura? Miren lo que dicen, cómo se cura la social. Con luz, sonido, mantras, gemas, talismanes, colores, rituales, direcciones, yantras, caridad, servicio, relocación y peregrinajes. Así se cura la parte social. Y todos estos remedios se tienen que hacer. La parte social se cura así. Claro, hay que saber también la intensidad de la aflicción. Un ejemplo, supongamos uno va donde el doctor te mira y te dice, toma estas medicinas inmediatamente para que te cures. Primera intensidad. Segunda intensidad, uno va donde el doctor y el doctor te dice, hay que hacerte una intervención quirúrgica para salvarte la vida. Segunda intensidad. Tercera intensidad, uno va donde el doctor te mira y dice, no, ándate a casa, vete a casa porque no hay nada que hacer, solo reza. Ahí podemos ver las intensidades. Entonces, estas tres influencias se pueden manifestar a nivel social. A veces hay personas que se casan, se separan, se casan, se separan, se casan, se separan y cuando se dan cuenta ya tienen 50 años, 60 años y están solos. No tienen ese karma para unirse. Con la astrología podemos ver la intensidad de la aflicción. Es como por decir, ¿no? Cuando uno tiene un resfriado, uno solo toma una pastilla antigripal y se cura.
automáticamente le pasa el resfriado. Pero si uno tiene cáncer y toma una pastilla antigripal, esa persona no se cura, no le pasa nada, sigue enferma de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona que tiene cáncer? Tiene que hacer terapias más profundas, quimioterapia, radioterapia o hacer otros tratamientos más agresivos para neutralizar esa influencia del cuerpo, esa enfermedad. Del mismo modo, si en la parte social uno tiene un problema, por decir, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en el dinero, si uno tiene un problema y si es ligero este problema, solo uno se pone, cambia de colores, se pone una gema y ya está, arregla su problema. Se cambia los colores, se pone una gema y automáticamente se le arregla su vida. Eso es cuando la parte social no ha estado muy afectada, pero si la parte social está afectada, o sea, es como decir que tiene un cáncer en la parte social, entonces sus terapias tienen que ser más agresivas. Por ejemplo, podría comenzar, si uno tiene un cáncer, por decir en la parte social, ¿no? No se casa, no tiene hijos, tiene como un cáncer ahí, se pone gemas y pasa un tiempo, ve que no pasa nada, entonces usa colores, ve que no pasa nada, entonces tiene que usar direcciones, tiene que hacer Vastu o Feng Shui. Y si añade este remedio, ve que todavía no pasa nada, entonces tiene que añadir más, tiene que añadir mantras, tiene que añadir rituales, tiene que añadir colores, tiene que añadir yantras, tiene que dar caridad, tiene que hacer peregrinajes. Entonces ahí, mientras si el problema, ¿no?, social es como un cáncer que usando la gema no pasa nada, usando los colores no pasa nada, entonces tiene que añadir más remedios sobre la parte social, tiene que añadir relocación, tiene que añadir vastu, tiene que añadir yantras, tiene que añadir caridad y así poco a poco va purificando y va a ir arreglando su parte social, su problema social. Pero tiene que empezar a hacer, tiene que hacer una terapia, la terapia puede durar 2 años, 3 años. Se dice que si uno usa una gema después de 3 meses, uno experimenta influencias, los resultados, 3 meses, 6 meses. Si uno usa direcciones, que sería el Feng Shui dentro de casa o el Vastu, que se hace, si uno en 45 días, 90 días ya empieza a tener algunos resultados. Los mantras pueden ser inmediatos. Si uno canta una cantidad de mantras, o sea, para obtener el siddhi del mantra, por ejemplo, uno dice, yo quiero cantar un mantra para mejorar mi salud, para lograr el siddhi, o sea, el objetivo del mantra, tiene que cantar una cantidad de cuota. Por ejemplo, se dice, si tienes la influencia en la casa 8 tienes que cantar 8000 veces el mantra, entonces así uno obtiene el siddhi, tiene el resultado del mantra. Talismanes, a veces uno usa en el cuerpo kavachas, rudrakshas, ¿no? Uno usa, son semillas, uno usa en el cuerpo cierto tipo de talismanes que ayudan a curar la parte social, pero tienen que hacerse todos, dependiendo de la enfermedad social. Si uno ve que la enfermedad social es muy fuerte, entonces hay que poner todos estos remedios, hay que hacerlos todos. Pero si la enfermedad social es ligera, ¿qué significa enfermedad social? Ya hemos visto, ¿no? Que es la parte social enferma, no hay matrimonio, no hay hijos, no hay dinero, no hay fortuna, esa es la parte social enferma. Predomina mucho el elemento aire cuando hay enfermedad, problemas, eh, hemos visto el aire a nivel social o el fuego a nivel social, qué tipo de karma da. Entonces las gemas, los colores, las direcciones equilibran la parte social.
Es por eso que no sabemos cómo curar la parte social y tenemos problemas. Entonces se dice que los remedios tienen como hay que son rápidos y son lentos. Por ejemplo, si uno quiere subir a un 10.º piso, uno sube como el hombre araña, otro sube usando las escaleras y el más inteligente usa el ascensor. Se dice que las gemas es como si uno estuviera usando el ascensor. Es rápido, es rápido, ¿no? Es rápido. Las gemas y los colores es rápido. Hay ceremonias de fuego, también hay rituales donde uno está cantando mantras delante de un fuego y eso también da efectos rápidos. Entonces más o menos se produce así, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Cómo se produce la sombra. Al momento del nacimiento, ahí está la luna, nos tiene que dar 3 rayos, a nivel mental, a nivel físico, a nivel social. Mental, emociones, sentimientos, servicio, carácter. A nivel físico, cuerpo, cerebro, circulación, fertilidad, útero, senos en la mujer. A nivel social, infancia, madre, mujeres, rol de esposa, felicidad doméstica. Pero si justo al momento del nacimiento había un planeta que estaba ahí, con la luna, bloqueando su energía como una pared, entonces se crea la sombra. Y uno no recibe mucha energía lunar y se presenta un problema, ¿no? El problema puede ser mental, el problema puede ser físico o el problema puede ser social. Si es mental, sabemos qué hacer, vamos al psicólogo. Si es físico, sabemos qué hacer, vamos al hospital, hacemos ayunos, tenemos un estilo de vida sano, dietas. Si es social, luz, sonido, acá dice lunes, los días lunes, los días de la luna, hay que hacer los remedios los días lunes. Mantras, perlas, ¿no? Se pone una perla social, la curación es social. Uno tiene un mal karma con la madre, con la esposa, o uno que es mujer no tiene felicidad doméstica, tiene que usar una perla, porque estos son los remedios de la parte social. No es físico, no es mental, es social el problema. Entonces hay que saber diferenciar dónde se manifiesta el problema, si es mental, físico o social. El Sol igual, mental, físico, social, estos son los 3 planetas que dan felicidad. A nivel social, padre, hombre, rol de esposo, recursos materiales, riquezas. El Sol da las riquezas. A nivel físico, hueso, ojo, vitalidad, corazón, piel. A nivel mental, aspiraciones, fuerza, voluntad, carácter, orgullo. Y si hay un planeta con el Sol, ya. Está bloqueado el Sol. Uno ha nacido con poca energía solar. Se crea la sombra. Ese planeta bloqueado al Sol. Entonces, ¿qué se necesita? Para curar la parte social, rubíes. Pero esto es uno de los remedios. Hemos visto la lista. Esto es para empezar. Uno debe empezar con esto. Rubíes. Color anaranjado. Día domingo. Sonido. El sol tiene un sonido. Hay mantras del sol, ¿no? Hay un color dorado. ¿Qué dirección rige el este? ¿No? ¿Qué tipo de buenas acciones se debe hacer? Acciones solares. Todo esto se explica. Bueno, si ustedes quieren un estudio más detallado sobre los remedios, sí, me llaman, se piden una consulta astrológica y yo les doy todos los detalles de los remedios que necesiten. Y solo lo tienen que hacer. Júpiter, otro planeta que es positivo, ahí está mental, físico, social. Indica la moralidad, conocimientos, optimismo, deber, religiosidad, veracidad. A nivel físico, hígado, páncreas, arterias, peso del cuerpo, grasa, salud. A nivel social, hijos, niños, rol de hijo, rol de esposo, riqueza, fortuna, suerte. ¿Por qué da suerte? Porque da el magnetismo. Este es el planeta que da el magnetismo. Si uno nace con este planeta limpio, sin ninguna influencia negativa, uno es un imán, atrae,
Pero si al momento del nacimiento había un planeta ahí junto a Júpiter maléfico, entonces uno es desafortunado. ¿Por qué? Porque no es magnético, no atrae, más bien aleja. Se aleja todo, se aleja la suerte, se aleja la fortuna a nivel social. Entonces, para curar esa parte a nivel social, ahí están los záfiros amarillos. ¿Cuál es el día? Jueves. Júpiter tiene mantras, ¿no? Júpiter tiene direcciones, diferentes tipos de acciones, etcétera, etcétera. Esto es para empezar nada más a mejorar. Entonces, ¿qué se hace aquí? Miren aquí. Una vez que uno levanta una carta natal, la primera cosa que tiene que hacer uno es ver dónde están los maléficos. En esas zonas es donde hay oscuridad. Hay oscuridad. Por ejemplo, Rajo en casa 3 con el huele, huele matrimonio. Acá ya está oscureciendo el matrimonio. Venus, el amor. Marte, Ketu están eclipsando a Venus. Acá ya está el amor. Esta persona tiene problemas en el amor. Saturno en la 6, el trabajo, el empleo. Saturno, Marte, Ketu en la 9, el Dharma, no sabe qué hacer, no sabe en qué está confundido, ¿no? Marte está arruinando su fortuna. Habíamos visto cuál es el sufrimiento de Marte, violencia externa, problemas legales, etcétera, etcétera. Y está afectando a Venus. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recomienda. Aquí vemos, miren aquí. Usualmente a veces se usa el sol para poner luz sobre esas zonas donde están oscurecidas. Por ejemplo, vemos que si yo tengo Rahu en Leo, usando el zodiaco sideral, el sol entra a Leo el 14 de agosto, 15 de septiembre. Entonces, cuando el sol entra a Leo, entre el 14 de agosto y 15 de septiembre, todo ese mes el sol en tránsito va a estar sobre este rajo que yo tengo ahí. Entonces en este mes del 14 de agosto al 15 de septiembre empiezo a hacer todos los remedios. Mantras, gemas, rituales, toda esa lista que hemos visto sobre la parte social, empiezo a hacerlo en este mes. Entonces estoy aprovechando la luz del sol para poner luz sobre esta zona que está oscurecida en mi carta natal. Si yo tengo Saturno en Escorpio, tengo que esperar que Saturno entra a Escorpio del 15 de noviembre al 14 de diciembre. Una vez que entra, aprovecho esta luz del sol para poner luz en esa zona y hago todos los remedios, ¿no?, que corresponden según mi carta, para corregir esta parte de Saturno en la casa 6. Y por último aquí vemos estos dos planetas, ¿no?, del 12 de febrero al 14 de marzo, veo que tengo Marte y Ketu en Acuario. Entonces espero que el sol entre a Acuario, aprovecho ese mes, ahí es donde rezo, ahí es donde hago rituales, ahí es donde me purifico más, hago todos los remedios en esos meses. Y es así como empiezo a corregir mi karma, la parte social, la parte social. Uno mete luz, pone luz, fuego sobre la zona oscurecida. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse para los próximos videos, ¿no? Vamos a seguir poniendo más videos, mini lecciones, ¿no? Y bueno, gracias por su participación y seguimos hasta la próxima. Hare Krishna.